ustedes achiquen lo más posible acá arriba y que les quede solamente la diapositiva, porque en algunos grupos sí cumplieron con la consigna de priorizar tres, pero en la mayoría no. Entonces se ve que se habló bastante y eso está bueno, se comparten varias cosas en cada grupo, en los dos que trabajaron fortalezas, los dos que trabajaron debilidades, las oportunidades y las amenazas. Yo de todas maneras voy a tratar de leerlos rápido, y bueno, las cosas que se repiten no las voy a volver a decir, así vamos de alguna manera más eh, mejor, más rápido. Bueno, en el grupo 1, que estaba Agustín Landa, como moderador, dijeron que a pesar de que el desafío tecnológico, a pesar de este desafío tecnológico, los productores se vieron beneficiados al no tener que ver interrumpida su rutina diaria por no tener que trasladarse. La virtualidad mejoró la accesibilidad de los productores a la información, la posibilidad de que las charlas queden grabadas, permiten acceder sin estar en ese momento. Lo mismo en el grupo que estaba Ana Clara, decían que la virtualidad facilitó invitar a expertos de diferentes lugares en el tema. Y lo mismo de que comparten un poco el tema de la participación en actividades más amplias, porque no tenían que estar también en el mismo lugar, pero además había más público y más panelistas invitados. Permitió a los técnicos acercarse a las tecnologías en el área de la comunicación y mejorar el nivel de charlas y de presentaciones por más preparación. Hay algo que me pareció muy lindo en las fortalezas del grupo 2 que decía que había mayor participación de los integrantes del núcleo familiar. Entonces la participación en los foros de los cursos, por ejemplo, que había sido mucho más activa. La virtualidad permitió acercarse a las redes sociales como Facebook, visto anteriormente como una red de uso recreativo, en este momento pasó a ser más de aporte de contenido académico, y que la virtualidad mejoró la difusión de las actividades. Y en el otro grupo además se habla de que se mantuvo el contacto con los productores, no se cortó abruptamente, había un previo vínculo con redes de productores gremiales, organizaciones que hizo que la gente se haya motivado y animado a participar de esta nueva virtualidad con confianza y respeto, y el crecimiento drástico de la visibilidad, muchas tecnologías vinieron para quedarse, y en forma complementaria, razón de ser o no ser. Si Agustín o Ana Clara quieren decir algo más o aportar alguna cosa más a este resumen, rapidito. Por mí está bien, no sé si hay alguno del grupo rápidamente, pero por mí no, bien de bien, Inés. ¿Y Agustín? Por mi parte también, Inés. No sé si alguien del grupo quiere hablar, acotar algo, pero por mi parte está bien. Bueno, bastante completo, y lo que nos llena de alegría igual esta fortaleza. Ahora, entonces, debilidades. En este grupo que estaba Martín y Rodolfo, se decía que, bueno, el tema del problema de la conectividad en las zonas aisladas, que algunos productores quedan excluidos por esto, falta de recursos materiales, los celulares no eran inteligentes o no había acceso todos a computadoras, las dificultades en el manejo de las tecnologías de comunicación, de aprendizaje, la actividad presencial no se puede sustituir completamente por la virtualidad, decían en ese grupo, el diálogo y el contacto es esencial, el acceso, la disponibilidad, la adaptabilidad de los productores al conocimiento, supongo que de estas herramientas, la metodología para que los equipos de extensión alcancen a los productores, y que los equipos técnicos deben aprender a ser más efectivos en los tiempos y utilización de lo virtual. Del otro lado, decían que como debilidad, el tema de las motivaciones iniciales y sostenidas en el tiempo. Esto puedo entenderlo yo, que al principio la gente se motivó, se prendía absolutamente todas las actividades que había y se ofrecían en línea, pero que después eso no se sostuvo tanto en el tiempo. Que acá capaz que ellos lo quieren aclarar, pero podrían haber distintas razones, una que había demasiada
opciones, y otras que capaz que ya fueron tomando otro tipo de acciones y ya no se motivaban tanto. Bueno, la pérdida de sensaciones y percepciones interpersonales, un poco de esto también habló Gabriel en su presentación, ausencia de diálogos informales, intercambios con el otro, bueno, nuevos vínculos, pero nuevos vínculos que hace falta, de todas maneras, hacen la falta de integración entre las instituciones, en función de cuestiones institucionales internas, eh, el cambio como debilidad del aprender haciendo, inherentes a las costumbres y actitudes de las personas, ¿no? Acá puede ser también el tema de cómo es la persona, si es tímida, si no es tímida, si es más sociable o no, y si se siente cómoda utilizando este tipo de herramientas, y no todos tienen la misma conectividad, cortes, etcétera. Esto también estaba mencionado en el primer grupo de Martín. ¿Algo para acotar de los moderadores que estaban en este grupo o los participantes? No, por ¿Qué mí eran los está costos? bien. También se había hablado. De los costos, Sí, bueno, ponemos también como una debilidad el tema de los costos, que puede estar un poco asociado a lo que decían en el primer grupo, con esto de no tener todos el acceso a las computadoras, a las redes de internet, al costo de que tiene el giga en internet, etc. Sí, no, solo una pequeña cuestión en cuanto ahí dice el cambio y entre paréntesis como debilidad. En realidad se vio como una debilidad la propia transición, digamos, de que no sabemos cómo trasladar el aprender haciendo, que es tan importante en la presencialidad, cómo trasladarlo a la virtualidad. No se está diciendo que es imposible esta cuestión del aprender haciendo en la virtualidad, sino que esta etapa, capaz que considerada como de transición, como la debilidad. No sabemos exactamente cómo trasladar esto. Bien, gracias por la aclaración, Roberto. Bueno, entonces paso a lo que son las oportunidades. Bueno, las oportunidades como entendidas como algo externo que vienen a ayudarnos. Acá me parece que en algunas cosas a veces se mezcla un poco las fortalezas que pueden tener, que siempre nos cuesta más ver oportunidad como oportunidad solamente. Acá hay un grupo el grupo de Irene, que tuvo las tres, eligió tres, que las voy a leer primeras, que hablaron de los diversos medios de comunicación a distancia que aparecieron, que no los conocíamos, supongo, Zoom, Google Meet, por nombrar algunos, ¿no? Webex, aparecieron muchas herramientas que no por lo menos que algunos no las conocíamos. Acercamiento generacional, inclusión de jóvenes. En esto los jóvenes creo que nos han ayudado mucho, y esto lo digo con experiencia personal, que me dieron soluciones para trabajar mejor en el Zoom, y que eso lo fuimos compartiendo entre todos. Bueno, la posibilidad de llegada de diversos grupos sociales que antes no estaban presentes. Ejemplo, inclusión de las mujeres. A mí me gustaría, Irene, si alguien puede hablar un poquito de este punto, antes de pasar al otro. No sé si hablo yo o alguno del grupo. La idea era pensada que quizás antes las mujeres eran las que se quedaban en las casas, que tenían que ir a llevar al colegio a los chicos, o que tenían que tener otras actividades, y no necesariamente eran las que participaban de reuniones. Entonces, más bien es esa la idea del punto 3. Pensar bueno, esta virtualidad dio que ellas puedan acceder a esas reuniones o tener más iniciativa y eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, y en el grupo de Romina entonces hablaron de conectarnos con más personas, innovar en formas de comunicarnos, mensajes, medios y emisores que pueden ser replicables en nuevos espacios, trabajo con redes de organizaciones interinstitucional que se desconocía hasta el momento, el WhatsApp como herramienta potencial para seguir trabajando, esta idea de trascender fronteras, de llegar más lejos, de estar más cerca de gente que está muy lejos, cuidando no alejarnos de la gente que está muy cerca. Estas ideas me gustaron mucho, y sobre todo se me representó el día de hoy, que mientras yo armaba los grupos ayer estábamos armando los grupos, veía mucha participación de gente de Argentina y de Brasil, que en otras oportunidades, en otros seminarios, no lo tuvimos.
teníamos algún invitado, pero no de forma más masiva como pudimos hacerlo esta vez. Contar con la infraestructura, los dispositivos, conectividad, ahorro en tiempo, economía y logística, visibilizar las dificultades que tiene la presencia en este tipo de instancias, la fermentalidad de la participación de toda la familia en instancias de intercambio y capacitación. Esto también se vio en las fortalezas y acá se repite como una oportunidad. Y bueno, hay grandes desafíos en cada una de las oportunidades. Este me quedó, disculpe porque me quedó cortado y no me lo sé de Porque es memoria. un territorio nuevo y mayor. Ah, bien, muchísimas gracias, Romina. Genial. Y bueno, y llegamos a las amenazas, y también tenemos el grupo de Ivana que presentó jerarquizó tres amenazas. En una decía, bueno, la conectividad, si bien está prevista la llegada a determinado público, pueda haber situaciones inesperadas, cortes de luz inesperados, etcétera. Bueno, una tormenta, por ejemplo, acá tenemos una gran tormenta y yo tengo miedo que se me corte, pero por ahora vamos bien. Después lo que es la competencia de múltiples actividades que no permitan la participación a tiempo real de la población o los sujetos con los cuales se quiere interaccionar. Y como punto 3, la brecha de acceso de los espacios virtuales más culturales que tecnológicos. Y en esto yo me encantaría que del grupo también explicaran un poquito qué quisieron decir con este último punto. Y van. Sí, hola, ¿qué tal? Toto, andás por ahí, que al final no pudiste terminar tu idea, que nos sacaron del grupo, pero además había otra compañera más que también había como visualizado eso. No sé si Toto anda Sí, por ahí. cortito, no era Dale, tanto cortito. la brecha, sino las personas, ¿no? Los destinatarios de los procesos de extensión, de comunicación rural, que mucha gente podría quedar por fuera de estos procesos, y no solamente con la cuestión tecnológica, por no tener acceso a un aparato, a la conectividad, lo que ya dijeron otros compañeros, sino sobre todo a la cuestión cultural, que nosotros estamos bastante habituados por tener un cierto proceso de formación, un capital cultural y social, a utilizar este espacio de la virtualización con una posibilidad más fuerte que otras personas, y eso podría aumentar las brechas esas tan ya colocadas en otros procesos de educación a distancia, anteriores a este momento, para mí, momentáneo de que hay una explosión de esta cuestión por la pandemia. Eso era. Bien, muchísimas gracias, Toto. Bueno, entonces para terminar con el último grupo, se decían como amenazas, bueno, no alcanzar a tener conexión, un poco lo mismo que estaba en el primer punto en el primer grupo, que no todos los productores logren acoplarse, adaptarse a la virtualidad y sus herramientas, brecha comunicacional, justificar lo virtual por cambio de paradigma, ¿no? Más pantallas, quedarse en casa, ahorro económico, de tiempo, frente al tiempo del abrazo, institucionalización y retroceso de la presencialidad, fundamental para la confianza en la extensión y la construcción colectiva. El ámbito rural, no perder el punto de encuentro con el mundo rural, el equilibrio, la presencialidad, virtualidad en la práctica profesional. Sobre la oferta, lo que es la multiplicación de ofertas virtuales por encima de la demanda, insensibilidad para las cosas importantes de la vida. En estas cosas también a mí se me une la fortaleza que encontramos en un lado con su debilidad, ¿no? La fortaleza de tener muchas ofertas de cosas para ver que nos acercaban y nos lograban que podamos acceder a eso que antes capaz que no, a que en realidad todo puede pasar por encima de lo que son las cosas importantes de la vida, como decía este grupo. El riesgo de caer en el voluntarismo de las visitas científicas internacionales por participación virtual. Y acá una cosa que quedó en la mitad, que no lo puse acá, pero una de las integrantes, Mercedes, me mandó por el WhatsApp,
es que además ella quería agregar las limitaciones del uso de la tecnología no como de parte de los productores, sino también de parte de nosotros, los extensionistas, quienes capaz a veces somos o más tímidos y que nos cuesta comunicarnos, y por estos medios capaz que eso aumenta en estos problemas que podemos llegar a tener, o características que podemos llegar a tener nosotros. Y por otro lado, el tema de que de como trabajadores perdemos totalmente el horario nosotros y atendemos a los productores a cualquier hora porque estamos disponibles con todas estas herramientas a toda hora. Que un poco va con esto de caer en el voluntarismo en las visitas, también puede ir con esto de las visitas. Bueno, así quedó entonces nuestro trabajo en grupo plasmado en estos cuadros. Si alguien quiere agregar alguna cosa sobre todo estos dos últimos grupos, que me olvidé de decirles. Breve, solo sobre el grupo 8 y este último punto que estaba ahí anotado. Lo mismo que sucede en otros casos, ¿no? Lo que puede ser visto como una ventaja, como una fortaleza, que la virtualidad nos acerca, que rompe fronteras, que podemos internacionalizarnos, que no nos haga de perder de vista que también no caigamos en el facilismo de que porque los podemos tener virtualmente a los compañeros de otros países, dejemos de buscar ese abrazo o esa actividad mucho más integral que se hace cuando los tenemos con cuerpo y alma presentes. Entonces, un poco era esa contracara de la fortaleza visto como amenaza siempre que se caiga en el otro extremo. Capaz que aclarar solamente eso. ¿Me permitís una cosa, Virginia? Adelante, Kaplún. Un segundo nada más. No, me quedé intrigado por saber más sobre esto de la familia que ahora interviene más. Sería bueno, si eso está pasando, que se sistematice un poco, que se compartan experiencias y que se piense qué hacer a partir de eso. Imagino que ahí hay un cruce de género que hay que mirar, porque esto de la familia no sé si refiere tanto a los niños de la familia, sino a mujeres que no participaban tanto como los hombres. Tal vez sea eso, y me parece bien interesante para pensar hacia adelante como una novedad específica de este caso, porque estamos experimentando con este tema en todas las áreas, pero quizás acá hay una novedad específica muy interesante. Me la pregunto, no tengo respuesta, pero sería bueno seguir para adelante sondeando eso. Muchas gracias. Romina quería aclarar algo, me parece que levantaste la mano. Sí, en realidad quería, la misma línea de lo que venía comentando Gabriel, y dentro de las oportunidades que visibilizamos, y porque lo vi también en varios grupos, esto de la oportunidad de innovar en las formas, en los mensajes y en los medios que utilizamos para hacer extensión, que un poco creo que ahí se cruzaba con lo de la familia, porque había otra oportunidad que se veía, que es la participación de toda la familia, y particularmente de las mujeres en, digamos, en este tipo de instancias de capacitación, pero que también hablábamos a la interna del grupo, que tiene que ver con la toma de decisiones también, a la interna de la familia, digamos, de los predios, y creo que sería interesante también poder dejar como ese apunte ahí, que también nombraba Gabriel, de trabajar e investigar un poco más justamente en cómo vamos a innovar nosotros en trabajar con un núcleo familiar, que cuando podemos ir a la casa parece bastante más fácil, pero que quizá también el hecho de la virtualidad dé una oportunidad que no estamos visibilizando hasta ahora, o al menos que no está sistematizado. Eso por ahí nomás.